¡Ay! Tal y como dijimos en un vídeo anterior, las estructuras biológicas se alteran una vez que se produce el contacto con el xenobiótico, produciéndose alteraciones tanto a nivel intra como extracelular. El paso del estado normal al alterado se conoce como proceso fisiopatológico, siendo diferente en función del órgano o tejido afectado. De forma genérica, el daño intracelular es de tipo degenerativo o proliferativo. En ambos casos, se altera el tamaño de las células y de sus orgánulos, así como el número de estos últimos. En el primer caso, se trata de una disminución, mientras que en el segundo es un aumento. A veces se produce una regeneración de la célula dañada, siendo esto un proceso que varía según el tejido, difícil en neuronas y viable en la mucosa digestiva. Cuando no se puede realizar una regeneración, se produce una proliferación de células de soporte de tejido conectivo, siendo este proceso conocido como fibrosis. El daño extracelular es normalmente en forma de inflamación, con alteraciones en la permeabilidad y por tanto del tejido. Otro término de interés es el de órganoespecificidad, debido al hecho de que hay órganos y tejidos que se ven más afectados por un tóxico concreto. Ello es debido a diversas causas, como por ejemplo el tiempo de permanencia en el tejido, hecho que por ejemplo ocurre en tejidos como el hepático y el renal. Por supuesto, también depende de las características físico-químicas del xenobiótico, las cuales influyen en la cinética y en el tropismo del tóxico. El daño por el mismo xenobiótico también dependerá de la importancia fisiológica del tejido afectado, de manera que no es lo mismo una alteración de membranas de la neurona que de la de otros tipos celulares. Por otro lado, tejidos como el hígado, con gran actividad metabólica, pueden favorecer la aparición de metabolitos tóxicos, por ejemplo sustancias reactivas, y además la disponibilidad de moléculas de defensa como el glutatión varía también entre tejidos. Tal y como acabamos de decir, el daño tóxico dependerá del órgano o tejido. En el aparato digestivo se puede producir irritación y causticación por el contacto directo con el tóxico. En el hígado se produce, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo normal, degeneración grasa, cirrosis y cáncer. En el riñón hay inflamación o nefritis, procesos autoinmunes y tumores, y en el pulmón se puede producir acúmulo de líquidos, es decir, edemas, fibrosis y acumulación de partículas. En el ser humano se pueden apreciar una gran variedad de síntomas y signos clínicos. Por ejemplo, sobre el corazón se producen arritmias, en el sistema nervioso, parálisis y convulsiones, pudiendo afectarse la respiración en forma de depresión de la misma. En el sistema musculoesquelético se observan temblores y parálisis, mientras que en la piel aparecen eritemas y ampollas. En los órganos sensoriales puede producirse ceguera y sordera. Estos son solo algunos de los procesos que se pueden producir y en ellos pueden participar tóxicos concretos. Así, por ejemplo, las toxinas bacterianas afectan fundamentalmente al aparato digestivo, aunque no de forma exclusiva. Los hidrocarburos y plaguicidas afectan al sistema nervioso y al aparato respiratorio, y el alcohol al hígado y al corazón. Otros xenobióticos, como los metales pesados, son capaces de afectar a diversos aparatos y sistemas como el digestivo, nervioso y renal. Si profundizamos un poco, podemos observar incluso efectos muy concretos por los diversos tóxicos. Por ejemplo, en el hígado se puede producir colestasis por arsenicales y en el riñón obstrucción de túbulos renales por depósitos de inmunocomplejos. En el axón se producen alteraciones específicas por la acrilamida y también por metales, y en la sinapsis alteraciones por inhibición de enzimas por plomo. Los cilios de las células bronquiales se pueden alterar por el humo del tabaco y los factores de coagulación por cumarinas. En el corazón disminuye la permeabilidad del sodio por la tetrodotoxina y las células ciliadas de la cóclea se alteran por mercurio. En general, los procesos fisiopatológicos más frecuentes se pueden resumir así: irritación y causticación, que producen dermatitis, conjuntivitis, bronquitis en los puntos de contacto, y que se producen por ácidos, álcalis, compuestos de nitrógeno y azufre, y también por toxinas bacterianas, de plantas y por metales. Alteraciones de la permeabilidad capilar, que producen diarreas, edemas y gangrena por toxinas bacterianas y del cornezuelo del centeno, y alteraciones de la respiración celular por monóxido de carbono,
por ácido cianhídrico y por oxidantes que provocan anoxia y asfixia. El sistema endocrino puede verse particularmente afectado por diversos xenobióticos. En este sistema se comprobó que existía una relación entre ciertos tumores y la administración de sustancias como el dietilestilbestrol. Los efectos a nivel hormonal se pueden observar tanto en hombres como en mujeres, pudiendo provocar numerosos efectos y diversos tipos de cáncer. A las sustancias que interaccionan con el sistema endocrino se les denominó disruptores endocrinos y xenoestrógenos a los compuestos químicos que mimetizan la acción de los estrógenos naturales. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos define a estos disruptores como agentes exógenos que interfieren en la producción, liberación, transporte, metabolismo, unión a los receptores o eliminación de las hormonas naturales en los organismos. Sustancias con estos efectos las podemos encontrar en plaguicidas, plásticos, plantas y sustancias utilizadas en el engorde ilegal del ganado.